vamos a ver el efecto Doppler. Vamos a derivar las fórmulas de cómo saber a qué frecuencia una persona va a escuchar las ondas sonoras, ya sea si la fuente que produce las ondas sonoras, puede ser un coche o así, se acerca a la persona y la persona está estacionaria, o si la persona se está moviendo hacia la fuente y la fuente está estacionaria, o si ambos se están moviendo, ya sea moviéndose cerca o alejándose, y lo mismo para los otros dos casos. Entonces, primero vamos con la persona se mueve y la fuente está estacionaria. Entonces, aquí tenemos la fuente de las ondas sonoras y aquí tenemos una persona. La frecuencia a la que está siendo emitidas las ondas sonoras es la velocidad entre la longitud de onda, la velocidad a la que se propaga la onda entre la longitud de onda. Y si ninguno de los dos se mueve, eso va a ser a esa misma frecuencia, le va a llegar a la persona y va a escuchar así con esa frecuencia y su tono correspondiente. Si ahora la persona se está moviendo hacia la fuente, tenemos la longitud de onda sigue siendo la misma, la velocidad a la que se emiten la frecuencia a la que se emiten las ondas es la misma, la velocidad a la que se propaga la onda es la misma, pero la velocidad a la que, digamos, una de las crestas de la onda va a chocar con la persona va a ser más rápida a que nada más la velocidad de la propagación de la onda, porque la persona también se está moviendo hacia la onda. Entonces, la velocidad con la que se acercan es la velocidad de propagación de la onda más la velocidad de la persona. Entonces, la frecuencia, tenemos frecuencia, es igual a velocidad entre la longitud de onda. Aquí nuestra velocidad es esta. Entonces la frecuencia que la persona va a escuchar, que tiene esta onda sonora, va a ser la velocidad de la propagación de la onda más la velocidad a la que se mueve la persona entre la longitud de onda, que eso sí es fijo. Esto. Pero, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda es velocidad de propagación, entre la frecuencia a la que fue emitida. Entonces es la velocidad de propagación más la velocidad de la persona entre la velocidad de propagación entre la frecuencia a la que fue emitida, o sea, la velocidad más la velocidad de propagación entre la velocidad, todo esto por la frecuencia a la que fue emitida, o puesto de otra manera es la frecuencia a la que fue emitida la onda más 1 más la velocidad de la persona entre la velocidad de la propagación de la onda. Aquí lo que vemos es que 1 más, o sea, lo que sea, esto es un número positivo, entonces nos va a dar un número más grande que esté multiplicando a f, o sea, la frecuencia a la que va a escuchar la persona estas ondas sonoras es a una frecuencia más alta a la frecuencia a la que la fuente estuvo emitiendo las ondas. Entonces, como tiene una frecuencia más alta, se va a escuchar con un tono más alto, más agudo. Si la persona se estuviera moviendo hacia el otro lado, entonces, bueno, podemos aquí ponerle menos la velocidad de la persona. Si se mueve a 8 metros sobre segundo acá, entonces es 8 metros sobre segundo, pero es hacia el lado izquierdo. Así podemos en todo sustituir con un menos, o podemos dejarlo con más para dejarlo como en fórmula general y nada más saber que la velocidad de la persona, si se mueve a la derecha, es una velocidad positiva. Bueno, si se mueve hacia la fuente es una velocidad positiva, y si se mueve hacia el otro lado de la fuente es una velocidad negativa. Entonces aquí v sub p sería, digamos, menos 8 metros sobre segundo. Bueno, entonces esta es la fórmula para la frecuencia que va a escuchar la persona cuando la persona cuando la persona se está moviendo, ya sea hacia la fuente o lejos de la fuente, pero la fuente está estacionaria. Ahora vamos a ver cuando la fuente se mueve y la persona no. Entonces, esta es, aquí es, persona se mueve, y aquí, y fuente estacionaria. Ok, ahora aquí tenemos a la persona
si se está moviendo la fuente hacia acá, hacia el lado de la persona, o sea, las ondas se van juntando, entonces la longitud de onda va disminuyendo, la onda se va haciendo más chica. Y acá, atrás, aquí las ondas van, con la distancia, la longitud de onda aquí va aumentando. Aquí es la longitud de onda menos un delta lambda, y aquí es la longitud de onda más un delta lambda. Este delta lambda vamos a tomar un intervalo de tiempo, y nuestro intervalo de tiempo va a ser t. T, que es el periodo. T es el tiempo que se tarda en una onda de llegar de cresta a cresta, o así. Entonces, en este periodo de tiempo, la onda, per se, la onda avanzó una distancia de velocidad por tiempo. Esto es lo que avanzó la onda. Y recordemos que el periodo es 1 entre frecuencia. Entonces, la onda avanzó esta distancia, que es lambda, que es la longitud de onda. En un periodo se avanza una longitud de onda. Y lo que avanzó la fuente al moverse en este tiempo, en este intervalo de tiempo, en este periodo, es igual velocidad por tiempo, pero la velocidad es la velocidad a la que la fuente se está moviendo. Entonces aquí es velocidad de la fuente entre la frecuencia a la que son emitidas las ondas. Entonces la velocidad a la que las ondas se están acercando a la persona esa velocidad es la velocidad de la fuente más la velocidad de la propagación de la onda. Bueno, entonces la frecuencia ya dijimos es velocidad entre longitud de onda. Aquí la longitud, bueno, para saber a qué frecuencia va a escuchar la persona, tenemos la velocidad, ¿sí? La velocidad es la velocidad de la onda, y tenemos lambda. Lambda es la longitud de onda, que la longitud de onda va cambiando. Entonces esta es, nuestra longitud de onda es esta, en velocidad entre frecuencia, menos el delta lambda, que es lo que avanzó la fuente, que es velocidad de la fuente entre la frecuencia. Entonces aquí tenemos que la frecuencia a la que la persona va a escuchar la onda es velocidad entre velocidad menos velocidad de la fuente por la frecuencia, o dicho de otra manera, esto es la frecuencia por 1 entre 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad de propagación de la onda. Aquí tenemos un menos cuando la fuente se acerca a la persona, porque aquí al restarle cualquier cosa al 1 nos da un número más pequeño. 1 entre un número menor a 1 ciertamente va a ser un número más grande. Entonces la frecuencia percibida va a ser algo más grande que la frecuencia a la que fue emitida. Entonces, si la fuente se acerca, como aquí, si nosotros estamos parados aquí y llega un coche, una ambulancia con la sirena prendida, mientras más se nos acerque, más fuerte, más agudo va a ser el tono que escuchemos, porque la frecuencia está aumentada. La frecuencia que nosotros percibimos, porque es la frecuencia con la que está chocando las ondas con nosotros, está aumentando. Si la fuente se estuviera alejando de nosotros, pasa la ambulancia con la sirena prendida, y cuando se va alejando ya de nosotros, entonces ya no somos esta persona que está acá. Ahora, la fuente ahora está acá. Voy a poner aquí a la persona. Y aquí las longitudes de onda se están haciendo largas, entonces acá es más delta lambda, aquí, más. Entonces, sí, uno entre un denominador más grande es un número más pequeño, y la frecuencia entonces es más pequeña, entonces escuchamos un tono más grave. Ok, entonces aquí le voy a poner 1, digamos, menos, más, dependiendo de que si se está acercando la fuente o se está alejando la fuente de la persona. Y por último, cuando se mueve
la persona y la fuente, vamos a poner que ambos se están acercando. Entonces, es el mismo ejemplo que el previo, donde aquí la fuente se está acercando. O sea, es este mismo. Todo lo que dijimos es cierto, pero ahora la persona no está estacionaria, sino la persona también se está moviendo. Entonces, aquí la velocidad no es nada más la velocidad de la fuente, no es nada más, perdón, la velocidad de la propagación de la onda, sino es la velocidad de la propagación de la onda más lo que está ayudando que se acerque la persona, la velocidad de la persona. Esto entre, ahora sí, nuestro lambda menos delta lambda. Bf más b sub f entre f, perdón, entre f. Entonces es f por la velocidad más la velocidad de la persona entre la velocidad de propagación más la velocidad de la fuente. Perdón, menos la velocidad de la fuente, porque estoy hablando cuando se acercan. Así. Esto es cuando se están acercando. Si ahora se están alejando, entonces la velocidad a la que la persona se está acercando a la onda, ya la persona va hacia el otro lado. Entonces aquí le vamos a poner un menos. Aquí le pondremos un menos. Y como la fuente se está alejando de nosotros, aquí la longitud de onda va creciendo. Entonces es más delta lambda. Aquí es más delta lambda. Entonces ahora es la frecuencia de la persona. Es la frecuencia a la que se emiten las ondas por la velocidad de la propagación de la onda más menos la velocidad de la persona entre la velocidad de propagación de la onda menos más la velocidad a la que se mueve la fuente. Si tenemos que la persona no se mueve, o sea, la velocidad de la persona es 0, entonces tenemos b entre b menos bf, si es que la fuente se está acercando, que es exactamente el mismo que teníamos. Bueno, acá lo pusimos así, pero si regresamos a multiplicar todo por b, tenemos frecuencia por velocidad entre velocidad menos la velocidad de la frecuencia. Así está. Ok. Entonces multiplicamos ambos lados por... Ok. Entonces sí. El último caso es igual que el primero, solo estamos agregando lo que la persona está avanzando o se está alejando. Entonces ya tenemos si ambos se están moviendo, se están acercando, si ambos se están alejando. Y yo creo que sí, esta persona se estuviera acercando y la fuente se está alejando, entonces aquí como se está acercando sería aquí más, pero como la fuente se está alejando, aquí también sería más, entonces tendríamos más, o si este se acerca y este se aleja, entonces sería menos. Pero bueno, vamos a dejarlo como siempre lo vemos, que es o ambos se acercan o ambos se alejan.